Y en esta ocasión me encuentro con Cecilia Méndez, una destacada historiadora peruana que es profesora en la Universidad de California en Santa Bárbara y que va a hablarnos de este libro, La República Plebeya. Cecilia, un gusto estar contigo. Hola Javier, un gusto conocerte. Cecilia, La República Plebeya, que tiene por subtítulo Huanta y la formación del Estado peruano 1820-1850, es un libro que pone en cuestión y pone en debate, además, ciertas imágenes que tenemos de la historia del Perú, la historia del siglo XIX, pero además de la imagen que tenemos del mundo rural, de la sociedad rural, de la historia de la población campesina, indígena o como la querramos llamar. Y es un libro que tú en la introducción explicas que lo escribiste respondiendo a algo que ocurría en el presente, cuando tú estabas teniendo que decidir sobre qué ibas a hacer tu tesis, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó que una historiadora, ¿no?, entrara a trabajar este tema y confrontando con las imágenes del presente? Bueno, una respuesta general es que todos los historiadores escribimos desde el presente, entonces no hay modo de escapar del presente. Y la diferencia entre unos y otros es que algunos quieren o buscan hacerlo explícito, el vínculo de tu pregunta, que siempre es una pregunta relacionada con el presente. Algunos buscamos hacerlo explícito porque estamos pensando, respondiendo a cosas del presente, siempre. O sea, porque vivimos en el presente. O sea, no hay una posición neutra, digamos, no es que el historiador vive fuera de... Nadie puede salirse del tiempo. Porque a veces se proyecta esa imagen, ¿no? Claro. Como que el historiador, bueno, se ocupa del pasado y las cosas del presente no tienen que ver. Claro, pero nadie puede salirse de su contexto, de su tiempo, de su lugar para hablar, ¿no? Entonces en la historia es casi un cliché decir que hay una relación entre el pasado y el presente, pero no a todos los autores les gusta hacerlo explícito. O tampoco todos son necesariamente conscientes de que hasta qué medida sus preguntas son del pasado tienen que ver con el presente, pero eso está clarísimo en la forma como evoluciona los temas que se plantean y las preguntas por generaciones. Por ejemplo, antes no se hablaba de la mujer, no se hablaba de ciertos grupos sociales, y ahora, en la medida en que esos grupos están siendo más visibilizados en el presente, también son más visibilizados en el pasado. Se les empieza a estudiar, o sea, se intenta recuperar esa historia. Entonces, el caso específico de tu pregunta, en el caso mío, se trataba de cosas casi personales, muy emocionales, que me afectaron cuando era estudiante, ya que yo creo que les afectaron también a mucha gente, que fue la matanza de Uchurajay, que sucedió el año 83, y yo estaba en ese momento terminando mi carrera de historia, y me impactaron muchísimo esas imágenes de los periodistas, sobre todo cuando los encontraron desfigurados, y el debate que se generó suscitó dos polos de opinión, ¿no? Yo recuerdo perdón que te interrumpa, recuerdo una carátula de La República, que creo que decía bestias, ¿no? Porque yo también tengo ese recuerdo, somos más o menos contemporáneos, digamos. Y entonces, frente a esta matanza, comenzaron a haber todo tipo de explicaciones, ¿no? Y la explicación la más fácil, digamos, y la que se fue haciendo carne en mucha gente era, bueno, han sido manipulados, ¿no? Eso a ti no te convenció, como cuentas en la introducción del libro, ¿no? Exacto, pero ninguna de las dos explicaciones predominantes me convencía. Una de ellas era que fueron los campesinos de Uchurajay, fueron manipulados por los militares. Incluso se decía que había militares infiltrados y que eran los militares los que habían cometido la matanza y no los campesinos. Claro, y la prueba era que había una bota, no sé qué, ¿no? Sí. Y por otro lado, o sea, un poco era la imagen idílica del campesinado que no es capaz de violencia, y la otra era casi opuesta, es que estaban respondiendo a una violencia atávica por su aislamiento secular, y esa era la visión de Vargas Llosa, de la Comisión Vargas Llosa,
y que decía que pues, los campesinos estaban tan aislados de la, entre comillas, civilización occidental que no podían distinguir una cámara fotográfica de un arma, y que entre esas razones que ellos explicaban como culturales, entre comillas, habían explicado esa reacción violenta. Aparte que también reconocían que había una historia de enfrentamientos con Sendero Luminoso. Esa parte era cierta, pero no las razones culturales que se esgrimían en el informe Uchurajay. Entonces habían dos polos, la del campesino violento, atávico, aislado, y la del campesino manipulado, y ninguna de las dos parecía, no me satisfacía ninguna de las dos. Y por eso desde cuando 3 años después de la matanza fui a Ayacucho a enseñar a la Universidad de Huamanga, había una huelga de 6 meses de profesores y fue realmente una oportunidad de oro para trabajar en los archivos, y ahí empecé a hurgar en la historia de estos campesinos. ¿Qué tiene que ver con el libro? Tiene que ver con que algunos de los argumentos que se esgrimían para decir que estos campesinos estaban aislados de la civilización occidental y habían estado así por siglos, era justamente, ya ven cómo se rebelaron contra la República y no quisieron aceptar la República. Digamos, eran antimodernos, para usar una frase. Que eran antimodernos y que la prueba estaba en la rebelión monárquica. Ahora, entonces, justamente escribo este libro tratando de descubrir cuál era la verdad, ya que estas interpretaciones no me satisfacían, y yendo a la historia, si era verdad que todas estas imágenes podían verificarse en el pasado, porque yo tenía mucha duda. Entonces, eso me llevó a hacer el libro. Ahora, antes de continuar con la historia del libro, ¿no? Porque tú nos has contado que tú el año 86 te vas a enseñar historia a Huamanga. Sí. Yo recuerdo haber leído en algún lugar que fuiste ante el llamado, la propuesta de Jaime Urrutia, si no me equivoco. Y claro, la imagen que todo el mundo tiene de Huamanga es que en Huamanga no se podía hacer nada en los años 80, porque era pues la violencia, el comando político-militar, Sendero, y sin embargo tú te vas, sí, y haces una tesis. No. O sea, digo, no, pero vas y haces, enseñas, digamos. Voy a enseñar, y ahí no estaba pensando ni siquiera en tesis de nada, sino simplemente en investigar ese tema, y desde ahí postulo ya a un doctorado, una maestría en Estados Unidos, y me voy después de un año. En el primer semestre, que fue el primer semestre del 86, había una suerte de tregua extraña en esa época, porque sobre todo Alan, era el gobierno de Alan, y el MRT definitivamente había parado los ataques, y Sendero había parado los ataques en la ciudad. Se sentía todavía mucha fuerza de la violencia en el campo, toda la gente que iba y venía contaba de muertos todos los días. No se podía, la gente que estaba en la ciudad tenía mucho miedo porque acababa de pasar lo que es casi el peor momento de la guerra en los 80, que era la Guerra Sucia. Pero en relación a la Guerra Sucia, que fue el 83-84, el 86 estaba más tranquilo. Entonces sí se podía trabajar, pero el año 87 ya la cosa se puso muy movida, y bueno, en ese año salí. Ok, pero tú hiciste prácticamente un año enseñando en la universidad. Sí, medio año de enseñando en la universidad. El primer semestre estuve trabajando con alumnos, pero sin clases formales, sino en seminarios en los que organizábamos ya de manera independiente o en el archivo, investigando. Me parece importante que nos contaras eso porque, pues, digamos, hay la imagen, es otra de las imágenes congeladas, ¿no? Es como que Ayacucho, que era un infierno que no se podía. Exacto, ¿no? Que no había una dinámica, incluso. Ahora te digo, no era nada, no era muy vivible, ¿eh? Todos los locales estaban tomados por los Fuerzas Armadas, policía, ejército, militares, todo, y prácticamente no había ningún lugar recreacional que había sobrevivido. Era lo local de turistas, digamos, era un cuartel. Todas las peñas, cafés estaban rodeadas de gente uniformada. No quiero decir que era un paraíso, sino que yo me arriesgué porque yo quería salir de Lima y había la oportunidad de trabajar, y yo siempre quise trabajar fuera de Lima. Cecilia nos ha explicado las motivaciones que la llevaron a hacer este libro, a investigar sobre esta rebelión de la que vamos a hablar ahora, que se produce en Huanta, y en particular en la zona conocida como Uchurajay y Quicha, ¿no? Y una cosa que yo pensaba es que para la mayoría de gente en el país, Uchurajay y las alturas de Huanta, en
en los años 80, o sea, era como la primera vez que escuchábamos el nombre, digamos, ¿no? Y cuando uno lee tu libro, uno se da cuenta pues que ahí pasó algo muy importante, ¿no? Y que digamos, derrumba ciertas imágenes, como tú dices, pues de un tiempo congelado, ¿no? Como que los indígenas o los campesinos o los iquichanos habían vivido más o menos en la edad de piedra durante 500 años, ¿no? El tema de la rebelión que tú estudias, ¿cómo surge? Si puedes hacer una descripción rápida para los amigos, ¿no? Justamente retomando como lo que te decía en el segmento anterior, cómo llegó a la rebelión es justamente a través de las menciones que hacen en el informe de Uchurajay sobre esta rebelión, que era básicamente una sublevación que ocurre entre el año 1825 al 28 contra el régimen republicano, y es una alianza entre campesinos de altura, de comunidades de haciendas, con hacendados, tanto mestizos, criollos como españoles. Muchos de estos eran militares que habían sido capitulados, o sea, los vencidos del ejército real, que se habían refugiado ahí, y algunos se habían establecido ahí desde un tiempo, como comerciantes, administradores también, de aduanas, por ejemplo. Y el tercer elemento de la alianza eran curas. Entonces, mi objetivo al focalizarme en esta rebelión no era estudiar solo la rebelión, sino usarla como una ventana para entender la formación del Estado en su momento incipiente y la política del Perú en el siglo XIX, desde el punto de vista de una sociedad rural que se ha considerado aislada del Estado y aislada de la capital. Entonces, lo que yo básicamente encuentro son nexos muy dinámicos entre el Palacio de Gobierno y las punas de Huanta. Y eso derriba justamente, esos hallazgos, derriban unas convenciones, unos estereotipos tan fuertes que han resistido la evidencia, porque lo que yo estoy haciendo es profundizar fuentes que en parte ya eran conocidas, que incluso están en el informe de Uchurajay, porque en el informe de Uchurajay, el informe antropológico hablaba de que ya estas zonas habían comerciado coca, que habían establecido pactos con el Estado, habían apoyado tal caudillo, y a pesar de esa evidencia… Se mantenía el estereotipo, digamos. La construcción mental del aislamiento campesino era pero tan fuerte, y de la sierra como una geografía aislada del Perú, como que si fuera algo intocado casi, que no se podía leer ni siquiera la evidencia. Claro, entonces no… ¿Entiendes? O sea, eso es tan fuerte porque sigue siendo reiterado en las ciencias sociales, y no te estoy hablando de autores conservadores necesariamente, sino dentro de las ciencias sociales que se consideran de avanzada en la prensa. Entonces, claro, que tú las criticas en la introducción, ¿no? Las critico en todos lados que puedo, pero igual creo y espero que con este libro al menos que ahora se difunda más, que de una vez por todas se entienda que el aislamiento de la sierra es producto de la modernidad, que las carreteras y que todo eso tiene que ver con el aislamiento de la sierra, digamos, que se produce un aislamiento en algún momento de la historia, pero que no es en este momento. Claro, eso ocurre mucho después de este momento que tú estudias, porque… Y que las carreteras que se consideran normalmente que son las que crean conexiones, pueden crear conexiones entre las ciudades grandes, y cierto, pero quiebran las conexiones dinámicas que son las que tenían mucho que ver para entender la política del momento, porque eran momentos de guerras civiles. Sí, donde… ahí, disculpa que te interrumpa, pero un poco para expresar las conexiones de las que tú hablas, ¿no? Uno la imagen que tiene, porque es lo que le enseñaron a uno en el colegio, y lo que le enseñaron a uno en el colegio es lo que se le queda grabado un poco en la memoria, ¿no? Porque después no es que uno está, salvo que sea muy interesado, no está pues al tanto de los hechos de la historia. A uno le enseñaron que hubo una cosa que se llamó la batalla de Ayacucho, que la Serna firmó la capitulación, ¿no? Y que había un grupo en el Real Felipe, bueno, que al final se fue, y la imagen es como que los españoles se fueron. O sea, la imagen que yo tengo yendo a cuando tenía pues 15 años es… terminan y se van. Y cuando uno lee tu libro, uno lo que ve pues es que, digamos,
los españoles y quienes se sentían leales a la corona por diferentes razones, como tú explicas en el libro, no es que se fueron, hubo un grupo que sí se fue, pero había una dinámica social, una lealtad al rey, digamos, ¿no? De diversos sectores sociales, ¿no? Y más en algunas regiones que en otras, además, ¿no? Como tú explicas, el tema de Cusco, ¿no? Que recibe a la Serna, ¿no? Arequipa, que fue pues un bastión realista, ¿no? Entonces esto también quiebra esta imagen como fotográfica que hemos tenido, ¿no? Una foto y después no nos vuelven a hablar los españoles hasta 1866, digamos, ¿no? Y lo que tú decías de los caminos también y de las conexiones, porque claro, uno lee y ve cómo pues desde el Real Felipe, ¿no? Digamos, era pues donde salían ciertos panfletos que llegaban a las alturas de Huanta también, ¿no? ¿Cómo se daba esto? Mira, hay que justamente, creo que, como te digo, creo que los historiadores tenemos esa labor justamente de que nuestros trabajos se difundan más, porque varias de las cosas que tú estás diciendo, de esas conexiones, también las están explorando otros historiadores. Y hemos tendido a ver las cosas de una manera muy estereotipada. Entonces, como se piensa que en la sierra no leen, que la población es iletrada, en realidad se crean estas ideas de que no hay conexiones en la mente de los que estudian, porque las conexiones habían. Entonces, una cosa importante para entender esas relaciones entre el Real Felipe, por ejemplo, y las punas de Huanta, es que los ejércitos siempre llevaban imprentas. En el Real Felipe había una imprenta. Y en el ejército, parte de su equipaje era justamente una imprenta para poder imprimir apenas las proclamas y todo eso. O sea, no es que era simplemente una lucha militar, sino que era una guerra de convencimiento también, ¿no? Entonces eran paralelas. Y los papeles, a pesar de que quizá la mayoría de la población no sabía leer y escribir, tenían un prestigio muy grande, un documento. Entonces circulaban proclamas que venía el rey, que venían los generales, y habían todo tipo de rumores, porque efectivamente en Europa se estaba consolidando una alianza conservadora, ¿no? Porque se daban cuenta que estaban perdiendo sus imperios, y era la famosa Santa Alianza. Y hay noticias de que en Huanta se sabía eso, y tenían esperanzas de que iban a restaurar realmente el imperio. Entonces había razones que fundamentaban sus esperanzas, tan tarde como hasta 1827, ¿no? Y eso, sin embargo, ese es un elemento de la alianza, y el elemento local, o sea, ese es el elemento más español, interoceánico, ¿no? Sí, disculpa que te corte, pero sí. O sea, hay una dinámica política política, ¿no? Sí. De actores que están buscando, además, consolidar un poder, o en el vacío que generaba la crisis del virreinato y la crisis de la república que se iniciaba, buscaban pues ocupar espacios que estaban en pugna, ¿no? Pero había otro tema, tú lo has aludido en el primer bloque, que es el tema económico, el tema de la coca. Sobre eso quiero hablar en el siguiente bloque. Volvemos. Estamos conversando con Cecilia Méndez sobre el libro La República Plebeya, que ha sido además publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, y hemos hablado sobre las dimensiones políticas, sobre las imágenes que se han tenido desde la historia en relación a los inicios de nuestra república y a la sociedad rural. Y ahora quería hablar un poco de la dimensión económica, porque en el libro tú explicas que habían los actores políticos, pero también había una dinámica económica que igual a veces no vemos, ¿no? O sea, acá hay gente que cree que la coca se empezó a sembrar en el BRAE, digamos, recién en los últimos 50 años, ¿no? ¿Cuáles eran las motivaciones económicas, digamos, que alimentan esta rebelión, ¿no? Y que se engarzan con las políticas? Sí. Más que solo alimentan la rebelión, les explican las alianzas entre sectores tan distintos, como un campesino de las punas de Huanta, o un arriero de las punas de Huanta, y un francés, un vasco francés o un español que ha migrado hace 10 años al Perú, ¿no? Militar, ¿no? Era justamente que en esa zona había un tremendo dinamismo comercial,
por la producción de coca de las montañas que pertenecen a la provincia de Huanta y que estaban allá atrás nomás de las punas. Entonces, la coca en ese tiempo se usaba como, no solamente como se ha usado muchos años como un estimulante, ¿no? Y parte de la dieta diaria de la gente, sino también como una forma de pago. Entonces se alimentaba la economía como si fuera moneda. Y además se consumía mucho en las minas que todavía estaban funcionando bien en la zona central, en Huánuco, en Huancayo. Entonces eran circuitos que articulaban la zona norte de Ayacucho con la zona central del Perú. Y la coca dinamizaba ese circuito, creando toda una, digamos, una pequeña isla de prosperidad económica en un país en ruinas, que era producto de las guerras de la independencia. Entonces, cuando llegan los patriotas a pedir cupos, a esa zona no les interesaba en lo absoluto. No, que decían que los ejércitos patriotas les estaban interrumpiendo sus comercios y que se quedaba la coca sin ser embarcada a sus destinos. Sí, el equivalente al ruido político del que hablan los empresarios. La coca era, si tú analizas las rutas por donde se difundían los pasquines de Viva el Rey, seguían los mismos caminos de la coca. Eso es lo que yo descubrí. Y también lo trabajó el antropólogo Patrick Husson, con una perspectiva política muy distinta a la mía, su enfoque, pero económicamente él hace primero ese hallazgo. Sí, o sea que, digamos, no es ese mi principal hallazgo. Hay que darle un crédito a Husson. Mi hallazgo más importante se refiere a los aspectos políticos de la rebelión, no solo de la rebelión, sino cuando es derrotada, ¿qué pasa? Eso es más importante incluso que la misma rebelión. Justamente, ¿no? O sea, esta rebelión se produce, hay la toma de Huanta, luego hay el intento de tomar Huamanga, ¿Has hecho tu tarea? Y los montoneros de Cangallo, ¿no? Qué diferente es el norte y el centro de Ayacucho, ¿no? Ayudan a esta derrota, que además hay una masacre, digamos, ¿no? Es una masacre, sí, ¿no? Y entonces, bueno, aunque todavía se mantienen algunos resistentes, esto termina en una derrota, como tú has dicho, ¿no? Y lo que viene después, digamos, o sea, el proceso posterior, uno ve que, claro, los españoles, algunos terminan fuera, pero algunos de los caudillos o líderes de esta rebelión siguen actuando en la zona, es decir, no son sancionados, ¿no? Claro, mirando desde en visiones esquemáticas uno hubiese dicho, como estaban al lado del rey, entonces había que ejecutarlos, pero no los ejecutan. ¿Por qué ocurre esto? Mira, esa pregunta es bien importante y me alegra que la hagas porque justamente una de las propuestas o conclusiones importantes del libro es la diferencia que existe entre los criterios jurídicos del Estado republicano inicial y los del Estado colonial que ejecutó a Túpac Amaru con los Borbones. El Estado Borbón, que cuando hubo una rebelión, cuando hubo esta de Túpac Amaru, sobre todo fue brutal la represión. O sea, su propósito era destruir la dinastía de los caciques, de los que especialmente los que habían. Claro, era desaparecerlos, ¿no? Políticamente, culturalmente, a la élite indígena. Claro, y dejar un ejemplo, digamos, del poder Borbón. Estamos 40 años después o más, y entramos al Estado republicano, que en vez de aplicar políticas brutales de castigos y tormentos físicos a los líderes, se desvive por perdonarlos, ¿ya? Y les dice, les manda amnistías, el gobierno de la Mar, amnistías, Santa Cruz, amnistías, hasta convencerlos de rendirse, ¿ya? Porque había toda una retórica nueva en la República que venía del liberalismo político, que decía que pues, los indios eran ciudadanos y que ya no habían esos distingos y que ellos también estaban, muchos criollos de Lima, de las ciudades grandes, estaban convencidos de que estos indios habían actuado engañados, a pesar que ellos mismos habían sido realistas hacía poco. Claro, ellos también habían estado en pero esa era la retórica. Es como, digamos, ahora, mucha gente que colaboró con Fujimori no quiere hablar de eso y no quiere hablar de ese pasado porque es políticamente incorrecto. En la época de la independencia, post-independencia era igual, había la mayor parte de presidentes
que gobernaron los primeros 30 años en el Perú fueron realistas antes de la llegada de San Martín. Claro. Y no solamente realistas por resignación, sino militantes. Gamarra fue a perseguir a los rebeldes del Cusco hasta La Paz. O sea, era muy fuerte y su conversión ya de pronto son republicanos. Entonces, ¿qué pasa cuando son derrotados estos rebeldes del año 28? El Estado, como te digo, los perdona y hay unos que no aceptan el perdón, como el líder principal Huachaca se escapa y dice yo no quiero que me perdonen, yo voy a seguir en lo mío. Entonces, ¿qué pasa? La rebelión es derrotada militarmente, pero políticamente estos líderes permanecen activos. Además, dice la legislación de que a los indios no se les castigará porque casi como que no han sido muy conscientes de sus actos, claro, no. Pero a los caudillos extranjeros, a los foráneos, sí, merecerán todo el peso de la ley. Y ese criterio jurídico que es totalmente distinto, es, digamos, la lenidad de la ley en términos de los abogados, hace que estas montoneras no se desarticulen del todo y el Estado, pocos años después, no solamente los tolera, sino que propicia que se armen, porque hay un golpe de Estado en el año 33, 34, una guerra entre Gamarra, el presidente que sale después de 4 años de gobierno, hace un golpe de Estado a Orbegoso, y para defenderse Orbegoso, como Gamarra tenía todos los militares a su favor, arma a la población. Y van en sus caballos a Huanta y se ponen de rodillas con cartas diciéndoles a estos campesinos de Huanta que habían defendido al rey antes y a quienes les habían dicho traidores, borrachos, traidores a la patria, bestias, ahora les dice, ustedes tienen que ayudarnos, valerosos y quichanos, ayúdennos a salvar al Perú del tirano de Gamarra. Entonces, los montoneros se vuelven a armar, esta vez legitimados por el Estado legal de Orbegoso, y se alían al Estado liberal, ¿no? Entonces son instrumentales, no es ya una rebelión contra el Estado, sino para defender al Estado de un golpe de Estado. Claro, pero de alguna manera eso establece un nuevo tipo de relación, un tipo de relación que va a continuar durante muchos años. Es lo que yo trato de argumentar ya en otros trabajos, porque este era un trabajo más de índole más local, pero he confirmado en estos casi 10 años que han pasado entre la publicación del libro en inglés y esta versión revisada, ya estoy haciendo justamente un estudio de guerras civiles a partir de los hallazgos que hice en Huanta, porque encuentro que la dinámica es la misma. Y lo que demuestra es que entonces pues esta población no es que estaba aislada, no es que no había relación con el Estado, sino que era una relación además de negociación. Total. ¿No? Porque el Estado no tenía en realidad control sobre el territorio. Era un Estado totalmente débil que necesitaba el apoyo de los civiles para existir. Era un ejército que dependía de las poblaciones civiles para existir. Muy bien, Cecilia, se nos ha ido el tiempo, ha sido una excelente conversación. Hay muchos temas de los que hablar con Cecilia, pero realmente yo les recomiendo este libro, es un excelente libro que se llama La República Plebeya, Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850. Además, yo siempre lo digo, cuando me encuentro con un texto que está con una buena prosa, lo recomiendo doblemente. Y este libro es un libro que se lee con mucha facilidad y que les va a ayudar a entender un capítulo de nuestra historia que yo creo que hay que conocer mejor. Nos vemos.